Pero bueno, Fernando, ¿qué tenemos ahora? Tenemos nada menos que a la superintendenta de Banca, Seguros y sobre todo de AFP, la señora Socorro Heisen, cuya opinión queremos conocer ahora, a pocos momentos de que se inicie una sesión en el Pleno del Congreso que debe aprobar una ley relativa a las AFPs. Señora Socorro Heisen, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Igualmente. Pero cuéntanos, por favor, en el Congreso se ha hecho alguna modificación, se ha hecho alguna gradualidad en esta iniciativa que al principio establecía para todos el retiro del 25% de sus fondos por esta situación de emergencia, por el coronavirus. Ahora hay una gradualidad. ¿La ha revisado usted? ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la superintendencia? Sí, buenos días. Nosotros entendemos la preocupación del Congreso y compartimos la preocupación del Congreso y de todos los ciudadanos ante esta situación de emergencia, y entendemos la buena intención que tiene el Congreso de querer participar en la definición de políticas en estos temas tan importantes, y también entendemos los problemas de reputación y de imagen que tiene las AFPs. Y sin embargo, y agradecemos el esfuerzo que ha hecho el Congreso de modificar su propuesta original. Sin embargo, la propuesta modificada, que la última de la que tenemos conocimiento, rebajó la venta implica una venta de activos de los fondos de pensiones por 30.000 millones de soles, ¿no? La original era una venta de activos de 38.000 millones, la nueva ha rebajado a 30.000 millones de soles. La original era en una sola cuota, la actual es en 2 cuotas. En realidad, sigue siendo un problema, no resuelve nuestras preocupaciones, porque lo que en la práctica se está haciendo es inundar el mercado. Las AFPs van a tener que salir a vender inversiones, bonos del Tesoro, acciones de empresas peruanas, bonos de empresas peruanas. Y todos aquí saben, todos los ciudadanos saben que si en un mercado de frutas como el que usted estaba mirando hace un momento, sí, todos ofertan el mismo producto y ofertan grandes cantidades del mismo producto, ¿qué es lo que sucede? Los precios de ese producto bajan. Exactamente. Y entonces eso perjudica tanto a los productores como a los comerciantes. Bueno, esto mismo pasa cuando uno sale a vender los activos financieros, los bonos del Tesoro, las acciones de las empresas peruanas. Cuando uno sale a vender 30.000 millones de soles de acciones y bonos del Tesoro de empresas peruanas, lo que sucede es que los precios de estos bonos, de estas acciones, bajan. Y al bajar los precios de estos bonos y de estas acciones, suceden varias cosas. Primero, baja el valor de los fondos de pensiones de todos los afiliados. Y entonces, intentando ayudar a 6 millones de afiliados, en realidad se les está perjudicando. 2, sube el costo de financiamiento del Tesoro público, en un momento en que el Tesoro necesita de liquidez para poder desarrollar el esfuerzo sin precedentes que se está realizando para enfrentar esta emergencia, en beneficio de todos los peruanos, y complica la administración de esta emergencia por parte del Tesoro Público. Y 3, también afecta el costo, como la tasa de interés del Tesoro Público es una referencia para todo el país, también aumenta el costo de financiamiento de todas las empresas privadas, de todas las personas. Entonces, yo diría que en vez de beneficiar a 6 millones de peruanos, estamos perjudicando a 30 millones. Señora Heisen, por otra parte, Fernando, el presidente Vizcarra ha propuesto que 2 o 3 meses después de terminada la cuarentena se proceda a hacer una reforma integral de las poblaciones privadas y públicas, es decir, de las AFPs y de la ONP. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué ha habido una comisión el año 17 o otra el año 19 y ninguna llevó a dar frutos? Bueno, la demora en tomar una decisión está asociada a la complejidad del tema y a lo difícil que es resolver este problema, ¿no? Creo que más o menos a nivel internacional todo el mundo sabe qué cosa es lo que se necesita. Se necesita un sistema que sea integrado, multipilar, con una
no contributiva, una capa semicontributiva con una pensión mínima y una parte autofinanciada. Y se requiere un sistema que tenga cobertura en la que todos los peruanos tengan la oportunidad de ser parte del sistema de pensiones con mecanismos innovadores para incentivar la contribución de independientes, mejoras en los sistemas de comisiones y de inversiones, mejoras en las eficiencias de los procesos, mayor información para afiliados y una campaña educativa para promover y que los afiliados entiendan la importancia del ahorro para pensiones. Todo esto es algo que se necesita. Sin embargo, entrar a los detalles es la parte difícil de cómo definirlo, cómo definir un modelo que funcione para nuestro país. Y eso es lo que nos ha detenido, ¿no? Sí, ahora se advierte que, por ejemplo, en anteriores oportunidades se ha permitido, por ejemplo, también a quienes tienen sus fondos en las AFPs, en el sistema privado, por ejemplo, retirar un porcentaje regular, considerable, por ejemplo, para pagar o financiar el pago de hipotecas o una primera vivienda. ¿Tiene alguna relación o bueno, se puede comparar ese mecanismo que se empleó en el pasado con lo que se pretende ahora? Yo creo que sí. A ver, en principio yo quisiera empezar diciendo que el objetivo esencial de un sistema de pensiones es pagar pensiones. Sí, claro. Y entonces, en realidad, no debería de ser utilizado para otros fines, como pagar vivienda, porque cualquier retiro para otro tipo de pagos lo que hace es luego reducir el tamaño del fondo y por lo tanto reduce la pensión que recibirá el afiliado al final. Sí. Entendemos la situación de emergencia actual y en condiciones de emergencia es que se hace posible hacer algún retiro moderado de los fondos de pensiones, gradual de los fondos de pensiones, por ejemplo, como el que ya hizo el Ejecutivo a través de la distribución de los 2.000 soles a las personas que no vienen aportando durante los últimos 6 meses. Sin embargo, hay una diferencia muy grande a los momentos en los que se tomaron las decisiones. La decisión del 25%, si bien yo no la comparto, se tomó en un momento en que los mercados financieros estaban estables. Y entonces se pudieron realizar las ventas de algunos activos, incluyendo la del sistema financiero, sin tener un muy grande impacto sobre el valor de los fondos de pensiones. Estamos en un momento muy diferente. Estamos en un momento en que los mercados financieros están en una etapa de gran volatilidad y por lo tanto una venta en este momento es mucho más costosa para los afiliados y para el país. Sí. Y por lo tanto nosotros recomendamos que este tipo de decisiones no se tomen de manera descoordinada, sin escuchar la opinión de los profesionales que han venido opinando y apoyando la posición del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos en este tema. Una excepción que se podría hacer, más bien nos plantean, y se ha planteado antes ya, solo que no se les ha escuchado, es permitirles el retiro de sus fondos a quienes ya no forman parte del sistema privado de pensiones y que en algún momento hicieron aportaron 1, 2, 3, 4 años y luego salieron de él y ya no van a regresar porque se han convertido en independientes o simplemente ya no forman parte porque se han conseguido otra forma de financiar de pronto su jubilación. A ellos, y en esta circunstancia de emergencia, se les podría permitir el retiro, por ejemplo, de todo su fondo, porque al momento de que se jubilen o alcancen la edad de jubilación, lo que les va a dar el sistema como pensión mensual es muy poco, una miseria, ¿no? Esa es una posibilidad. Sin embargo, digamos, algunas de las observaciones con respecto a que ya mencioné anteriormente también se mantienen, digamos, es necesario hacerlo de manera gradual. Y en segundo lugar, a mí personalmente no me parece el momento oportuno para hacer una venta grande de activos, y entonces tiene que ser gradual y moderada, ¿no? A mí me gustaría que este tipo de decisiones se tomaran en el contexto de una reforma integral y no en el contexto de una emergencia. Sí, pero el presidente mismo de la República, antes de ayer, y haciendo una crítica en realidad dura al sistema privado de pensiones, ha dicho que como
no se ha hecho una reforma antes, es ahora que enfrentan pues un reclamo así duro de la población, no los ven con simpatía, es lo que nos decía el presidente, y por eso urgía también luego, como ha dicho Fernando, luego de la emergencia, una revisión total, una reforma total del sistema, pero la emergencia la tenemos ahora y hay que resolverla de alguna manera en este extremo también, señora Heisen. Así es, de acuerdo. ¿Y qué siempre plantean cuando ustedes? sea coordinado y gradual, ¿no? Nosotros ya en la reunión que tuvimos antes de ayer en el Congreso hablamos, por ejemplo, de que un retiro de 1.000 soles por persona mensual hubiera sido una cosa que hubiera sido posible manejar en el contexto de la emergencia. Y luego más adelante, después de la emergencia, se podrá tomar medidas en el contexto de una reforma integral y se tomará definiciones de política económica y de política pública de largo plazo. Pero en este contexto pensamos que lo que se puede absorber es una cosa de ese tipo. Señora Heisen, por lo que le hemos entendido, para usted el proyecto del Congreso, por más que haya sido modificado en una línea de gradualidad, es perjudicial para los que tienen fondos de pensiones privadas y también perjudicial para la posibilidad de que se aplique el plan de rescate elaborado por el gobierno en coordinación con el Banco Central. Correcto. De manera que pierden en ambos casos. Quienes creen sacar dinero se verán privados en el peor momento de fondos que se han depreciado y carecerán de una jubilación necesaria, pero además de ese daño a los que tienen fondos, estamos ante daños ante la economía peruana en su conjunto. Así es. Eso es lo que nos preocupa y por eso es que invocamos al Congreso a tomar las cosas con tranquilidad y coordinar y buscar una solución que sea absorbible por el sistema de pensiones, por los fondos de pensiones y por la economía en su conjunto en estos momentos. Y el Congreso de la República sabe para terminar, Fernando. Sí, el Congreso de la República sabe cuál es lo que para usted sería absorbible, para las AFPs, para el sistema sería absorbible, ¿se lo han transmitido? Les hemos dicho que no debería ser. Primero, hay dos temas, ¿no? Uno, hemos hablado de 1.000 soles mensuales por afiliado, eso es lo que ya, sumado a lo que ya hizo el gobierno, que son los 2.000 soles por los 2 meses. 1.000 soles mensuales por afiliado es algo que es absorbible. Y luego también les hemos dicho que debería ser focalizado. Debería ser focalizado, por ejemplo, a las personas que no están contribuyendo al sistema de pensiones. Porque las personas que están contribuyendo tienen un sueldo, están en planilla y además se han visto beneficiados ya por el no aporte por 2 meses al fondo de pensiones que ha sido definido por el Ejecutivo por un decreto de urgencia, por el cual van a tener alrededor de 11 o 12% más de sueldo líquido durante estos meses. También se han visto beneficiados por el retiro de la CPS de los 2.400 soles. Y entonces, estas personas ya tienen medidas que ha tomado el Ejecutivo en favor suyo, y por lo tanto las medidas con respecto al sistema privado de pensiones deberían concentrarse en aquellas personas que no han estado aportando, que no tienen un empleo y que son las que más necesitan los recursos en estos momentos. Muy bien. Y no deberíamos olvidar tampoco, no deberíamos olvidar tampoco que los más vulnerables en nuestro país no son contribuyentes ni al sistema privado de pensiones y quizá tampoco al sistema público, sino son personas que no tienen una red de emergencia para la vejez y que se están beneficiando, por ejemplo, de otro tipo de programas del gobierno como el bono de los 380 soles. De acuerdo, muchas gracias, señora Socorro Heisen. Recuerdo que usted es la superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Nos ha dado estos puntos de vista horas antes de que el Pleno del Congreso tenga que pronunciarse sobre un proyecto de ley relativo al uso de los fondos de las AFPs. Muchas gracias y buenos días. Hacemos una pausa, son las 9:01. Regresamos con más entrevistas dentro de pocos instantes.